Escaparatecidio no es simplemente un episodio más dentro del universo de la Tremenda Corte 3, sino una condensación extrema de todo aquello que hizo de esta serie un fenómeno atemporal, donde el humor judicial se convierte en una lupa deformante capaz de revelar con crudeza, ternura y una ironía casi filosófica los vicios, miedos y pequeñas miserias de la vida cotidiana. Desde el primer segundo, el espectador se encuentra frente a un planteamiento aparentemente sencillo que gira en torno a la destrucción de un escaparate, pero que rápidamente se transforma en un laberinto verbal, moral y social en el que cada personaje actúa como engranaje de una maquinaria cómica perfectamente aceitada. La vitrina rota no es solo un objeto dañado, sino el símbolo de una frontera invisible entre lo público y lo privado, entre lo que se exhibe y lo que se oculta. Y es precisamente ahí donde el episodio encuentra su fuerza conceptual más profunda. En mi experiencia personal como espectador recurrente de la Tremenda Corte, siempre he sentido que los mejores episodios son aquellos en los que el conflicto material es casi irrelevante frente al festival de interpretaciones subjetivas que se construyen alrededor de él. Y Escaparatecidio pertenece sin duda a esta categoría privilegiada. El juicio se abre como de costumbre con la solemnidad caricaturesca del juez, cuya voz y postura corporal parecen reclamar un orden que en realidad nunca llega a imponerse del todo. Y esa contradicción inicial marca el tono de todo el episodio. Tres Patines entra en escena con su habitual mezcla de descaro y falsa inocencia. Y ya desde su primera intervención queda claro que la verdad no será un camino recto, sino una espiral de excusas, malentendidos y juegos lingüísticos. La acusación se formule con una lógica aparentemente clara, pero pronto se ve contaminada por las interpretaciones interesadas de los testigos, cada uno de los cuales aporta no tanto hechos verificables como percepciones deformadas por el miedo, la conveniencia o la simple ignorancia. Una de las escenas más significativas es aquella en la que se describe el momento exacto en que el escaparate se rompe, porque en lugar de una reconstrucción objetiva asistimos a varias versiones contradictorias que convierten el hecho en algo casi mítico, como si la vitrina hubiera decidido romperse por sí sola, cansada de ser observada. Este recurso narrativo no solo potencia el humor, sino que introduce una reflexión implícita sobre la fragilidad de la verdad en contextos burocráticos, una temática que la Tremenda Corte ha explorado desde sus orígenes y que aquí alcanza un nivel de refinamiento notable. Comparado con episodios anteriores, Escaparatecidio destaca por la manera en que el objeto del delito adquiere protagonismo simbólico, algo que recuerda a ciertas comedias del absurdo europeo donde un detalle trivial se convierte en el centro de un debate existencial. A nivel de interpretación, Tres Patines se mueve con una soltura admirable entre la victimización y la provocación, logrando que el espectador oscile constantemente entre la risa y una extraña empatía. Porque aunque sabemos que manipula la situación, también reconocemos en él una estrategia de supervivencia frente a un sistema que no entiende ni quiere entender. Personalmente siempre me ha resultado fascinante cómo este personaje logra romper la cuarta pared emocional sin necesidad de miradas directas al público, simplemente utilizando el lenguaje como arma defensiva y ofensiva a la vez. El juez, por su parte, encarna la autoridad cansada, esa figura que pretende impartir justicia pero que termina atrapada en su propio discurso. Y en Escaparatecidio su frustración se hace más evidente que nunca, lo cual añade una capa humana al personaje que va más allá de la caricatura. Hay un momento en particular en el que el juez intenta resumir el caso y se pierde en una maraña de palabras. Y esa escena funciona como metáfora perfecta de la imposibilidad de alcanzar una conclusión definitiva cuando la realidad ha sido fragmentada por demasiadas versiones. La interacción con el fiscal y el abogado defensor refuerza esta sensación de caos controlado, ya que cada uno parece más interesado en demostrar su habilidad retórica que en esclarecer los hechos. En comparación con otros episodios de la Tremenda Corte 3,
aquí se percibe un ritmo ligeramente más pausado pero deliberado, como si los guionistas hubieran querido que cada intercambio verbal respirara lo suficiente para que el absurdo se asentara en la mente del espectador. Esta elección estilística me recuerda a ciertas conversaciones familiares en las que una discusión trivial se alarga durante horas porque nadie quiere ceder. Y esa familiaridad es parte del encanto del episodio. El humor no ser solo de los chistes explícitos, sino de las pausas, de las miradas, de los silencios incómodos que se cuelan entre las palabras. Y Escaparatecidio maneja estos elementos con una precisión casi musical. La vitrina rota se convierte también en un escaparate moral donde cada personaje exhibe sus defectos y virtudes sin darse cuenta. Y esa exposición involuntaria es quizás la crítica social más potente del episodio. En una escena particularmente memorable, un testigo describe el escaparate con un detalle exagerado que contrasta con la insignificancia real del objeto. Y esa hipérbole revela la tendencia humana a magnificar los problemas cuando nos conviene, algo que trasciende el contexto judicial y se conecta con la vida cotidiana. Desde un punto de vista comparativo, Escaparatecidio dialoga con otros episodios centrados en daños materiales, pero aquí la novedad radica en la carga simbólica del acto, ya que romper una vitrina implica también romper una ilusión, una promesa de orden y transparencia que nunca fue del todo real. En mis propias reflexiones, después de ver el episodio, no pude evitar pensar en cuántas veces en la vida defendemos escaparates rotos, es decir, apariencias que ya no cumplen su función pero que seguimos sosteniendo por miedo a lo que hay detrás. El final del episodio no ofrece una resolución clara y esa falta de cierre definitivo es coherente con el espíritu de la Tremenda Corte, donde la justicia rara vez se materializa de forma convencional. En lugar de una sentencia moralizante, el espectador recibe una última dosis de ironía que invita a la risa, pero también a la reflexión. Porque el verdadero juicio no ocurre en la sala, sino en la mente de quien observa. Escaparatecidio confirma que La Tremenda Corte 3 no se limita a repetir fórmulas exitosas, sino que es capaz de reinventar sus propios mecanismos humorísticos para seguir siendo relevante. Y lo hace apelando a una inteligencia cómica que confía en la capacidad del público para leer entre líneas. Este episodio, visto con atención, demuestra que el humor puede ser una herramienta crítica poderosa sin perder ligereza, y que, incluso un escaparate roto puede convertirse en un espejo donde reconocemos nuestras propias contradicciones.